Hola, ¿sabes qué son los ecosistemas y por qué son importantes? Bueno, en este video vamos a hablar sobre ello. Seguramente ya habrás escuchado algunas cosas sobre los ecosistemas, como que están compuestos por dos partes. El uno que es el componente abiótico, ya sabes, todas las condiciones ambientales como son la temperatura, la humedad, las precipitaciones, otros elementos como las rocas, el suelo, etcétera. Son en general todos estos factores que no están vivos. Y por otra parte tenemos el componente biótico, que este sí es el que corresponde a los seres vivos. Bueno, pues antes de hablar de esta parte viva en un ecosistema como tal, tenemos que hablar de otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues como recordarás, los humanos a lo largo de la historia hemos tratado de clasificarlo todo. Los seres vivos no son una excepción. Y pues nos hemos dado cuenta de algunos patrones en la naturaleza, por ejemplo, que algunos seres de algunos individuos de la misma especie conviven en un mismo lugar. Un ejemplo son los copetones que viven en nuestra ciudad, todos corresponden a la misma especie y pues habitan el mismo lugar que es esta ciudad. Así pues el primer nivel de organización en esta pequeña jerarquía es el de población. Y es precisamente eso, un conjunto de individuos que habitan en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Ejemplos de poblaciones hay muchos, por ejemplo podemos pensar en los chigüiros en el llano o por ejemplo en humanos. Tenemos muchas poblaciones indígenas que cumplen con esta misma definición. Pero no solo hay poblaciones en animales, también tenemos poblaciones en plantas, por ejemplo las famosas palmas de cera en el Quindío. O incluso a nivel más local podemos verlo. Si tú alguna vez has ido a un parque, habrás visto que los dientes de león se suelen agrupar en un mismo espacio. Es una población de dientes de león. Así que bueno, este es el primer nivel de esta jerarquía. El siguiente sería el de comunidad. Un segundo nivel de clasificación entonces es la comunidad biológica, la cual agrupa a dos o más poblaciones que interactúan entre sí ecológicamente. Si recordamos el ejemplo del Parque Simón Bolívar y recordamos las aves que tiene, por ejemplo, unos copetones y unas mirlas, así como de pronto si hemos observado que estas se alimentan de lombrices, vamos a tener una comunidad entre estas tres poblaciones porque la lombriz con cada una de las aves va a guardar una relación de depredación y las aves entre sí van a guardar una relación de competencia porque están alimentándose del mismo recurso. Por eso llamamos a una comunidad a esta interacción entre dos o más poblaciones. Aunque de pronto es un poquito más difícil de ver, eh, las plantas también forman comunidades vegetales, por supuesto. Cada especie en un lugar determinado va a generar poblaciones y el estar ahí como en un mismo espacio genera ciertas relaciones ecológicas que nosotros normalmente no podemos verlo fácilmente porque mucho de esta interacción ecológica está pasando justo debajo de nosotros, en el suelo, a nivel de raíces. Sin embargo, existen ejemplos claros y sencillos como las especies parásitas, que ellas van a buscar una especie determinada de árbol para germinar y crecer sin hacer su propio alimento, sino que va a tomar todo el alimento que fabrica el árbol para su consumo. Por eso son plantas parásitas, porque comen, digamos que, sin aportarle nada al árbol. Pero también existen casos en los que, por ejemplo, la presencia de una planta va a moldear un poquito las condiciones abióticas, como la temperatura, como la humedad del suelo, y esto finalmente va a generar que una especie pueda aprovechar como esta sombra del árbol para crecer y desarrollarse exitosamente. Entonces, existen ciertas combinaciones de especies y de patrones visuales de la forma en que vemos organizadas a las plantas que nos permiten designarlas con un nombre característico para esa comunidad vegetal, y el conocimiento de comunidades vegetales es muy importante para conocer procesos del ecosistema, que es el siguiente nivel que vamos a ver, e incluso utilizarlo
a nuestro favor para recuperar esos ecosistemas. Cada comunidad va a tener unas propiedades fundamentales. Por ejemplo, en el caso de las comunidades vegetales, se habla de la composición. La composición es cuántos individuos tiene cada especie dentro de la comunidad. Si lo pensamos como una hamburguesa, sería cuánto necesitamos de cada ingrediente para prepararla. Por ejemplo, entonces vamos a tener 2 panes, 2 tajas de queso, 2 rodajas de tomate. Habrá gente que le pondrá a la hamburguesa pollo, otras carne, otras lentejas. Entonces es esa proporción de cada especie que nos va a componer la composición de la comunidad. Bueno, la segunda propiedad entonces va a ser la propiedad de la estructura. La estructura en una comunidad vegetal hace referencia a cómo se organizan las especies en el espacio. Entonces, si volvemos de pronto al ejemplo de la hamburguesa, de pronto vamos a ver y a tener una percepción del sabor diferente de la hamburguesa si organizamos los ingredientes de una forma diferente. De pronto, si como tapas ponemos 2 pedazos de carne y en medio ponemos el pan, va a ser diferente. Así ponemos como tapas 2 rebanadas de queso y en la mitad pan y carne. O qué tal si de pronto pusiéramos como los extremos a la lechuga. Sigue teniendo los mismos ingredientes, pero posiblemente el orden va a modificar como nuestra percepción visual. Entonces, por esto la estructura es muy importante y es esa organización espacial de las especies dentro de una comunidad en un lugar determinado. Bueno, entonces de pronto si pensamos la estructura para las plantas, si pensamos en un bosque que tiene 100 años y nosotros vamos a hacer uno exactamente igual, pero hasta ahora lo estamos colocando, aunque tengamos los mismos ingredientes o composición, vamos a tener estructuras diferentes porque cada especie entonces va a tener un largo, un ancho y un alto diferente entre un bosque de 100 años y un bosque que hasta ahora estamos plantando. Por otra parte, también tenemos estructuras diferentes y de pronto tenemos un bosque que hayamos creado los humanos en relación a un bosque natural. El bosque natural va a tener a las especies más juntas y esta cercanía va a generar mucha sombra para el suelo y como las plantas necesitan luz no vamos a tener plantas pequeñas en el suelo, vamos a tener simplemente hojitas en descomposición. Por el contrario, entonces, si vemos el bosque que hemos plantado los humanos, los árboles suelen plantarse a una distancia más bien lejana para que las personas de pronto puedan caminar cómodos bajo este bosque. Sin embargo, entonces como entra más luz, sí vamos a tener plantas pequeñitas, por ejemplo, pasto, creciendo debajo de estos árboles. Y esas pequeñas diferencias nos generan una estructura finalmente diferente que va a ser importante para el aprovechamiento de recursos de otras especies, incluidos los animales. Una vez ya hemos entendido lo que es una comunidad, ya podemos hablar de ecosistemas. Si seguimos con el ejemplo del Parque Simón Bolívar, ahí podemos darnos cuenta de una cosa. Tenemos lo que son las comunidades, las plantas y animales que interactúan entre ellas, y por otra parte tenemos el componente abiótico. Tenemos el agua del lago, tenemos la temperatura, tenemos los minerales del suelo, etc. Entonces tenemos ambas partes que son requeridas para formar un ecosistema, efectivamente. El Parque Simón Bolívar es un ecosistema en sí mismo que interactúa de diversas formas y nos aporta algunos servicios a nosotros y pues al planeta. Bueno, ¿y cómo se clasifican los ecosistemas? No, si lo pensamos, las plantas son un elemento muy importante en un ecosistema. ¿Por qué? Pues porque son las que le dan el sustento tanto a los animales como a los hongos y a los microorganismos. De esta forma, si queremos clasificar un ecosistema, tenemos que pensar en la vegetación que habita allí. Por otra parte, pues otros factores como el suelo y el clima son los que condicionan a la vegetación.
Así que pues son otros dos elementos que debemos tener muy a consideración. Así que cada vez que quieras clasificar un ecosistema, piensa en estas tres cosas: clima, suelo y vegetación.